Hola. A ver, quiero que imaginemos por un momento, dos ciudades vecinas. Ajá, de esas que están literalmente pegadas. Exacto. O sea, comparten la misma carretera principal, el mismo clima, la demografía e incluso, pues, marcos legales muy similares a nivel nacional. Claro, sobre el papel son prácticamente gemelas. Sí, totalmente. Pero fíjate que al observar sus realidades ya a nivel de calle, el contraste es absoluto. Uh-huh. Una de estas ciudades logra atraer millones en inversión internacional, sus parques industriales están llenos y los negocios locales escalan. Y me imagino que la otra es la historia contraria, ¿no? Pues sí, la otra, a pesar de tener exactamente las mismas ventajas geográficas, enfrenta el cierre constante de empresas, fuga de talento joven y una dependencia casi total del presupuesto de gobierno. Es un escenario súper común en nuestra región. Y justo esta dicotomía nos obliga a cuestionar uno de los mitos, digamos, más grandes del desarrollo urbano. La idea de que la geografía es destino. Sí, esa idea de que si estás bien ubicado ya tienes el éxito asegurado. Exacto. Así que hoy nos adentramos en este análisis a fondo para entender por qué el éxito económico de una región, pues, no es un accidente ni un regalo de la ubicación. Es un diseño deliberado, sin duda. Y bueno, estoy muy emocionada porque para navegar este fenómeno, la brújula de hoy es un artículo editorial sumamente revelador. Sí, es un texto que pone el dedo en la llaga. Se titula La economía local no se reactiva sola. Se planea, se mide y se conecta. O sea, el título ya te dice bastante. Totalmente. Y plantea un diagnóstico que resulta un poco incómodo. La verdad, pero es indispensable para cualquier persona que analice la administración pública. Porque rompe de tajo con esta ilusión de que tener activos naturales o demográficos equivale ya a tener una economía funcional. Exacto, o sea, el texto es súper claro en esto. Tener jóvenes, tener suelo industrial o estar cerca de una frontera, pues no sirve de nada si el gobierno local no tiene la capacidad para leer esos activos. Y esa noción de leer la economía es precisamente el ancla de la discusión que plantea la fuente. Sí, porque a menudo se asume que si no hay dinamismo es por falta de recursos. O por las crisis globales, ¿no? Siempre le echan la culpa a algo externo. Claro. Pero la premisa aquí es que el déficit real es de inteligencia territorial. Uh-huh. O sea, los ayuntamientos tienen sobre la mesa todas las piezas del rompecabezas, pero sin un marco analítico. Y entonces esas piezas se quedan en puras promesas de campaña. Literalmente, se inauguran plazas, cortan listones, pero no existe una maquinaria sistémica detrás de eso. Y fíjate que la raíz de este problema radica mucho en los incentivos políticos. A ver, cuéntanos más de eso, porque el artículo hace un énfasis importante ahí. Pues cuando inicia una nueva administración, el enfoque siempre, o casi siempre, se dirige a lo tangible. A lo que se ve rápido, digamos. Exacto, a lo que genera capital político instantáneo. Entonces primero hacen la obra pública tradicional. Pavimentar calles, remodelar parques, la foto, ¿no? Sí, la foto. Y luego, pues, los servicios básicos, la seguridad pública, que obviamente es vital. Claro. Pero el desarrollo económico sistemáticamente queda relegado al último escalón. Es como si fuera un tema decorativo. Literal. Se percibe como algo a lo que solo se le asigna atención si sobra un poquito de presupuesto al final. Lo cual, leyendo el texto, pues representa una lógica administrativa que funciona totalmente al revés. ¿Totalmente al revés? Porque ignoran un principio básico. O sea, sin una base económica sólida y que crezca, pues no va a haber recaudación suficiente para mantener esa misma obra pública que acaban de inaugurar. ¿Ni empleos para mitigar la inseguridad? Exacto. Es que, leyendo esto, pensé en una metáfora. Es como intentar operar un buque de carga inmenso, pero guiándote únicamente por el espejo retrovisor. No, bueno, es la receta para el desastre. Sí. O sea, toman decisiones viendo datos de un censo de hace 5 años. O se basan en asomarse a la ventana para ver si hay tráfico en la avenida principal. Exacto, en lugar de usar un radar en tiempo real que te muestre los obstáculos, ¿no? Y justo esa metáfora del radar ilustra muy bien lo que el texto define como el acto de medir. Pero medir de verdad. Mundo burocrático, medir suele confundirse con generar métricas de vanidad. Uy, sí, los reportes llenos de números que suenan bonito. Tal cual. O sea, un gobierno sale a celebrar que abrieron 1000 negocios nuevos en un trimestre. Suena increíble en la rueda de prensa. Ajá, pero es un espejismo.
Porque esa cifra no te dice que 800 de esos negocios cerraron a los 3 meses. O que son empleos informales, sin seguridad social. Exactamente. Entonces, el artículo insiste en que medir con inteligencia territorial requiere un nivel de granularidad, pues mucho más profundo. Y a veces menos glamuroso, la verdad. Mucho menos glamuroso. A ver, pero aterricemos ese concepto para quienes nos escuchan. O sea, si las métricas de vanidad nos sirven, ¿cuál es la radiografía exacta que debería tener una oficina de desarrollo económico? Pues implica literalmente salir a la calle para mapear la fricción real del sistema. ¿Fricción en qué sentido? En el sentido de auditar, casi con precisión de relojero, cuántos días y cuántas ventanillas tiene que pasar una persona para abrir un local. Los costos indirectos, las mordidas, los trámites absurdos. Todo eso. Y también requiere mapear geográficamente qué barrios están desconectados de las cadenas de consumo. O de Internet, simplemente. Claro, la conectividad digital es básica. Y otro punto fuertísimo del artículo es el tema de la informalidad. Que siempre se ve como el enemigo a vencer, con multas. Exacto, siempre con óptica punitiva. Pero la fuente dice que hay que verla con óptica diagnóstica. Entender por qué a un comerciante le sale más caro ser legal que ser informal. O sea, ¿qué barreras le puso el propio municipio? Así es, y eso incluye también, fíjate, sincronizar a las escuelas técnicas con lo que realmente necesitan las empresas de ahí. Uy, sí, para no seguir graduando generaciones enteras para industrias que ya ni existen en la ciudad. Que es tristísimo y pasa muchísimo. Sí, y esto me conecta con un hallazgo de la fuente que me dejó muy intrigada. Hay una frase contundente que dice: la vocación económica no se inventa desde una oficina. Se descubre en el territorio. Es una de las mejores frases del análisis, sin duda. Porque hay como una obsesión, un mal endémico, digamos, entre los planificadores urbanos por querer importar modelos que vieron en otro lado. Todos quieren ser el próximo Silicon Valley. Todos. Quieren forzar un perfil tecnológico o industrial pesado en zonas donde, pues la verdadera fortaleza a lo mejor es la agroindustria. O la logística. Y forzar esa vocación económica es una manera garantizada de tirar dinero público a la basura. Sí, porque no todos los municipios nacieron para ser potencias manufactureras globales. Ni destinos turísticos premium. La tarea del gobierno no es inventarse una identidad económica. Es auditar implacablemente la ventaja que ya tienen. Que casi siempre está ahí, oculta a simple vista, ¿no? Exacto. En las empresas familiares que llevan décadas perfeccionando su distribución, por ejemplo. O en el talento súper específico que ya producen sus universidades locales. Y el trabajo del municipio es solo potenciar eso. Y sobre todo, quitar las barreras que no los dejan crecer. Bueno, y dando un salto en la lógica del artículo, supongamos que una ciudad ya hizo la tarea. Ajá, ya calibraron su radar. Ya tienen el radar, ya mapearon la fricción. Entonces surge la duda de cómo aprovechar todo este orden interno frente al mundo. Claro, el contexto global. Y aquí es inevitable tocar el tema de moda, el fenómeno que domina todo hoy en día, el nearshoring. El famoso nearshoring o friendshoring, que representa pues un reacomodo tectónico de la economía mundial. Es que las multinacionales, después de todo lo que pasó en los últimos años, están sacando sus líneas de producción de Asia. Sí, buscando regiones geográficamente más cercanas a sus consumidores. Y que ofrezcan estabilidad, claro. Es una ventana de oportunidad que, según los expertos, se presenta una vez cada siglo. Pues sí, pero a ver, aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo, si me permites. Adelante, a ver. Porque siento que hay un fervor desmedido con esto. O sea, la narrativa actual sugiere que si un municipio tiene buena ubicación, digamos, cerca de una frontera clave. Ajá, o de un puerto. Exacto, pues que la inversión extranjera va a caer del cielo de forma automática, por pura inercia. La inercia geográfica le llaman. Sí, o sea, uno pensaría que una empresa multinacional prefiere ahorrarse millones en logística sin importar si el ayuntamiento es medio lento con los trámites. ¿De verdad importa tanto la burocracia si la geografía es perfecta? Pues fíjate que la realidad operativa de la inversión global desmiente esa suposición categóricamente. ¿Ah, sí? Sí. El artículo subraya que el nearshoring no es magia. No va a tocar a tu puerta solo porque estás en el mapa. O sea, ¿la geografía atrae la mirada? Exacto, atrae la mirada, pero la capacidad institucional del municipio es la que cierra el trato. Uh-huh. Cuando una corporación va a mover una planta gigantesca, el costo del transporte es solo una celda en su Excel.
Claro, hay más variables. Si hay fricción burocrática local, eso puede comerse por completo el margen de ganancia que iban a ahorrar en los barcos. ¡Wow! O sea, viendo las matemáticas de eso, resulta fascinante. Imagínate una fábrica de tecnología que se retrasa 6 meses. Por un permiso de construcción municipal. O porque no los conectan a la luz. Ese corporativo pierde la ventana para lanzar su producto a nivel global. Y ese costo de oportunidad son millones y millones de dólares. Bajo esa lupa, o sea, la ventanilla del ayuntamiento impacta directo en Wall Street, casi. Literalmente. Y por eso las empresas son implacables evaluando. Antes de meter $1, revisan cosas que dependen 100% del gobierno local. ¿Cómo qué cosas? Según el texto, ¿qué preguntan? Pues preguntan si hay un ecosistema de proveeduría. O sea, ¿voy a tener que importar hasta los tornillos o hay pymes locales que me sirvan? Claro, la energía, el agua. El agua es vital. La conectividad digital del parque industrial. Y bueno, el talento. Que no buscan solo mano de obra barata, no. Para nada. Buscan jóvenes capacitados en software, en robótica. Y si el municipio no tiene datos para responder esto, pues lo descartan de la lista, así esté a 10 minutos de la frontera. Exactamente. Lo cual nos lleva a una conclusión durísima del texto. La inversión no llega al municipio con más potencial. Llega al municipio más ordenado. Me encanta esa frase. Es brutal. El orden institucional le gana a la geografía. Y bueno, el artículo traza un puente muy lógico desde este orden interno hacia un problema externo que es gravísimo en nuestra región. Sí, la fragmentación. Porque, el orden atrae capital, pero hasta el mejor alcalde se topa con un muro si su estrategia se acaba en el límite de su ciudad. Es el famoso problema de las islas, de los municipios trabajando como islas. Que es un autosabotaje tremendo. Los gobiernos locales sienten que están en una competencia de suma cero con el vecino de al lado. Se pelean por la misma fábrica. Sí, y ofrecen exenciones de impuestos ridículas que a la larga los dejan en quiebra. Solo para salir en la foto y decir que le ganaron al municipio vecino. Y lo irónico es que esa mentalidad los debilita frente al mundo. Un clúster industrial de verdad, pues no respeta fronteras invisibles. Claro que no. Si la ciudad A tiene los terrenos, pero la ciudad B tiene a los ingenieros... Y la ciudad C tiene la carretera. Exacto. Tratar de venderse por separado en el extranjero es un error táctico. Por eso el salto evolutivo que propone La Fuente es gobernar en red. Crear corredores económicos. Porque los inversionistas no compran una ciudad aislada, compran todo el ecosistema. Compran una región, así es. Y hablando de romper fronteras, la lectura pone sobre la mesa un concepto fascinante que reconfigura todo. El Estado 33, ¿verdad? Ese mero, que se refiere a la gigantesca diáspora que vive en el extranjero. Principalmente en Estados Unidos. Y me pareció súper interesante cómo el texto desarma la narrativa tradicional que tenemos sobre los migrantes. Sí, esa visión paternalista y súper nostálgica. Históricamente los vemos solo como una fuente de remesas. Ajá, como dinero que llega para que la familia consuma lo básico. O para que el alcalde les pida donaciones para pavimentar la plaza del pueblo. Es un modelo basado puro y duro en el origen, en el corazón. Pero el planteamiento aquí es dar un giro total hacia una lógica, digamos, de capital de riesgo. Porque esa diáspora de hoy ya tiene empresarios de alto nivel. Tienen inversionistas, expertos en logística, gente en tecnología que ya dominó el mercado de allá. Y el artículo dice, dejen de verlos como un cajero automático movido por la nostalgia. Son socios de negocios, agentes de diplomacia comercial, mentores para los emprendedores locales. Pero el reto, y aquí La Fuente lanza una advertencia crucial, es que para aprovechar este Estado 33 hay que formalizar la oferta. Porque la nostalgia no es un modelo financiero. Definitivamente no lo es. Nadie va a arriesgar los ahorros de su empresa solo porque extraña los tacos de su infancia. Claro, si van a invertir su capital en su tierra natal, van a exigir lo mismo que exige una corporación extranjera. Certeza jurídica, cero corrupción, transparencia. ¿Oscuro? El dinero del migrante no va a regresar, por mucho amor que le tengan a su ciudad. Y esa necesidad de orden nos aterriza en el último punto clave del análisis, la reinvención del gobierno local. Es urgente cambiar quién y cómo maneja el timón. Porque para levantar estos datos, armar alianzas regionales y convencer a la diáspora de invertir, pues se requiere un perfil que está a años luz del funcionario de siempre. Sí, la economía ya no puede ser el área de eventos sociales del ayuntamiento.
Pasó de ser la oficina que organiza la Feria del Tamal a tener que ser una unidad de inteligencia económica. Exacto. Analizando datos, prediciendo tendencias y reestructurando las leyes para facilitarle la vida a las empresas. Tienen que ser casi como consultores corporativos, pero para su propia ciudad. Y aquí el debate se pone tenso, porque muchos dirán, bueno, llevamos décadas operando a la antigua y ahí la llevamos. ¿Sobreviviendo? Sí, pero el texto subraya que el costo de la inacción, aunque no se note hoy, a mediano plazo es devastador. Sí, el costo de no medir y no conectar. Los que no se reinventan terminan administrando la carencia. Apagando incendios todos los días, ¿no? Sí, parchando crisis de empleo. Se convierten en simples administradores del declive. Y esto me lleva a una reflexión final que creo que es súper provocadora y que se desprende de todo lo que platicamos. A ver, te escucho. Considerando lo rápido que se mueve el capital hoy, el trabajo remoto, toda esta hipermovilidad, ¿qué va a pasar con las regiones que se nieguen a adaptar su inteligencia territorial? Es una pregunta fuerte. Es que yo veo un escenario de el ganador se lo lleva todo. Si una ciudad empieza a operar con la eficiencia de una empresa de tecnología, pues en 10 años vamos a ver surgir nuevas ciudades fantasma. Totalmente. Pero no ciudades destruidas por un desastre, sino economías locales que se vaciaron solitas por la ceguera de sus propios gobiernos frente al éxito del municipio de al lado. Es una especie de selección natural impulsada por la eficiencia burocrática. Exacto. Y es un escenario muy fuerte. Fuerte, pero respaldado por los datos del texto. La brecha se está ensanchando. El desarrollo nunca va a ser un fenómeno espontáneo. Se construye con datos, orden y alianzas. Creo que queda clarísimo. Las herramientas están ahí, pero falta la voluntad política para ejecutarlas. Estoy 100% convencido de eso. Y bueno, con esta perspectiva concluimos nuestra inmersión de hoy. Pero estos temas son complejos y requieren múltiples puntos de vista. Así que a todo el equipo detrás de este espacio nos interesa muchísimo saber qué piensan. Queremos conocer los comentarios de nuestra audiencia y pedir que por favor nos escriban. Sí. La retroalimentación de quienes nos sintonizan es vital para seguir analizando estos engranajes locales. Absolutamente. Y para asegurar que no se pierdan ninguno de nuestros futuros análisis a fondo, invitamos a toda la gente que nos escucha a suscribirse a nuestro canal de Spotify. Y que no dejen de leer la fuente original de verdad. Sí, la invitación está abiertísima para que entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo. Hay herramientas prácticas ahí que valen muchísimo la pena. Así es. Y claro, la invitación a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn. Nos pueden encontrar en todas las plataformas como revista Interalcaldes. Ha sido un gusto, hasta la próxima.